Bien, estimada, buenas noches. Continuamos con el contenido del tercer parcial Contabilidad 2 relacionado a propiedades, plantilla y equipo. En la semana pasada, sobre este archivo que vieron y sobre el Excel donde trabajé, hablamos sobre la adquisición, qué elementos forman o no forman parte del costo de un activo y hablamos de los principales conceptos de medición posterior para concluir con línea recta. Hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a retroceder un paso, hablar otra vez de las definiciones, porque hoy vamos a ver otros métodos de depreciación. Y que en esos métodos los conceptos básicos siguen siendo los mismos y siguen siendo igual de relevantes. En general, en contabilidad 2, cuando estamos hablando de propiedades, plantilla y equipo, le damos mayor énfasis a blanco, a las depreciaciones porque estas tienen efecto en el impuesto sobre la renta. Entonces, escoger un método de depreciación, revelar que tenemos ese método de depreciación es obligatorio según la NIC, que en este caso es la NIC 2, la NIC 16, la que gestiona esto. Entonces es importante escogerlo y revelarlo. ¿Qué peculiaridades permite la NIC 2? Uno, que de acuerdo a grupo de activos, usted todos esos activos los puede despreciar bajo el mismo método. Entonces, si usted dice que los vehículos lo va a hacer por un método acelerado, perfecto. Que la maquinaria usted lo va a hacer por unidades, perfecto. Y que todo lo demás línea recta, está bien. ¿Qué es lo que exige? Revélelo. Ahora, es inaceptable decir, bueno, es que están todos esos vehículos, pero este vehículo la verdad casi no lo uso. Entonces, como casi no lo uso, lo voy a depreciar en línea recta. Eso. Si usted dijo vehículos, el que usa mucho y el que no usa se tienen que depreciar igual. Si usted dijo todo línea recta, pues tanto lo que se use mucho para que aplique acelerado o no, todo por igual. Veamos entonces. Retrocedo para arrancar con los siguientes métodos de depreciación. Les comentaba, depreciación, distribución sistemática del importe depreciable a lo largo de su vida útil. El hecho de que sea sistemático implica que usted está escogiendo un método de depreciación. Lo que va a distribuir es el importe depreciable. Y el importe depreciable es el costo menos su valor residual. Apliquen todos los métodos. A lo largo de la vida útil. La vida útil se puede medir de dos maneras. La primera que vimos en línea recta fue los años. ¿Cuántos años se espera utilizar ese activo? Y el otro método que veremos hoy son las unidades. Entonces, ¿cuántas unidades espero fabricar? Bueno, esto es también vida útil. Aquí los ingenieros industriales son los que tienen el fuerte sobre cómo trabajar esta información. Son los que entienden cómo opera una máquina, cuál es su nivel normal, cuánto es su nivel mínimo que puede operar y cuánto es su rendimiento máximo para poder estipular cuánto es lo que va a producir a lo largo del periodo, considerando las condiciones de la máquina y el nivel de conocimiento y especialización que tengan los operarios. ¿Y qué nos enfocamos? En qué elementos forman parte del costo de un activo, que fue lo primero que se vio, pero que sabemos que en cada uno de esos elementos es lo que se pagó para adquirir este activo. Y el valor residual, aunque las NIF me dicen que es cuánto puedo obtener al final de la vida útil, pero entendiéndose como vida útil, vida económica, nos quedamos con lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Y es que el valor residual será el 1% del costo del activo. Son los elementos claves, entonces vamos a trabajar. La semana pasada vimos línea recta, hoy veremos unidades de producción, doble saldo decreciente y suma de dígitos. En cada uno de ellos, ¿qué vamos a hacer? La tablita de depreciación
y el registro contable que le corresponde a cada uno de ellos. Veamos entonces, vamos con el primero. En este archivo siempre se trabaja con el mismo ejercicio, simplemente que en algunos momentos me da información adicional, como este. Para que usted pueda hacer una depreciación con base a las unidades a producir, usted necesita saber cuánto va a producir. Y no se refiere exclusivamente a piezas, a cuántos celulares va a fabricar, cuántas computadoras va a hacer. No, también son otras unidades de medición. ¿Cuántos kilómetros o millas va a recorrer un carro? ¿Cuántas yardas va a fabricar de tela? ¿Cuántos metros va a fabricar de, no sé, de goma, de plástico? ¿Cuántos litros voy a hacer de pegamento líquido, por ejemplo? Entonces, todas esas unidades de medición que se ven allá en matemáticas básicas, que allá donde empezamos a ver las unidades de distancia, las unidades de peso, las unidades de líquidos, entonces aquí aplica lo mismo, una unidad estándar. Adicionalmente existe algo llamado horas máquina y horas hombre. Y es cuánto tiempo va a rendir ese equipo, ese mobiliario acorde al tiempo. Entonces, aquí son los ingenieros industriales donde pueden leer realmente las horas máquina, porque la máquina empieza a trabajar con sus condiciones y si necesitas pasos previos para operar, tomarlo en cuenta. Pero eso es mucho de ingenieros industriales. Los contadores, ¿qué hacemos? Tomamos la información y empezamos a aplicarla y le damos un precio. Entonces, en el primer método que veremos hoy, necesito saber cuánto va a ser el estadístico. Entonces, en este caso, la misma bomba con que hemos estado trabajando, que tiene un costo de 20.000 empiras, que es el dato que estaba desde aquí del inicio, me indica que va a trabajar un estimado de 16.500 horas. Entonces hay que calcular la depreciación por unidad. Y repito, pueden ser piezas, metros, unidades de líquido, unidades de tiempo. Vale. Me llevo el detalle. Aquí lo que hice fue copiar. Recuerden que ustedes ya tienen esto. ¿Okay? Solamente que aquí lo estoy volviendo a hacer para efectos de clase. Ya le voy a dar zoom. Veamos entonces. La tabla de depreciación siempre empezará en el año 0, en el momento de la adquisición, y va a ir ampliando información. ¿Qué necesito? La distribución de las unidades. Sabemos que esta bomba va a trabajar 16.500 horas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comprobar. ¿Cómo? Voy a sumar las distintas horas. Entonces, en este caso, esta máquina puede trabajar hasta 16.500 horas. Eso sería un estándar, un promedio. No necesariamente va a decir 16.500 horas y termina. Aunque cabe mencionar, ahorita con la batería del carro me pasó que me decía 4 años y al revisar la factura a los 4 años falló. Ese es un caso extremo. Bien, recordemos los mismos elementos de la tabla anterior. ¿Qué es la nueva? Esta columna, eso es lo nuevo. Lo demás es lo mismo de línea recta. Depreciación de cada año es depreciación anual. La depreciación acumulada es lo que hay en los años previos más lo que se deprecie ese año. Y el valor en libros, que es el resultado de este cálculo. En el momento 0, en el momento de la adquisición, esta bomba, que es con la misma que hemos estado trabajando, tiene un costo de 20.000. Entonces,
Ese es el valor en el año 0. Ahí está. Bien. Al final de la tabla de amortización de depreciación va a quedar el valor residual. Y el valor residual es el 1% del costo. 200. Y en la depreciación acumulada en el último año de depreciación, que en este ejemplo ya se nos había dicho que son 5 años, pero que igual en el ejercicio me dio la distribución de las horas en 5 años, entonces aquí va a quedar la depreciación acumulada. Nótese que ahorita estoy metiendo los valores. Después cuando construya la tabla, las fórmulas que van a quedar aquí no son las mismas, pero sí van a volver a quedar 19.800 en total de depreciación acumulada en el último año y el valor residual va a quedar en el último año en valor en libros. Entonces, ¿qué nos indica este método? Que la depreciación es por unidad. ¿Cómo la voy a calcular? Costo, valor residual y unidades. Costo ya dijimos son 20.000, el valor residual es 1%. Y las unidades son 16.500 horas. Por esa razón, el resultado será una depreciación por hora. Veamos. Entonces, la fórmula que se aplica es la misma de línea recta, solo que línea recta me dice depreciación por año. Aquí me dice depreciación por unidad. Será igual al costo menos valor residual. Ese es el numerador. Y se divide entre las unidades. Y me da un resultado de 1,20. ¿Qué significa? Que esta máquina se va a depreciar un lempira con 20 centavos por cada hora que se use. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la depreciación anual? Vamos a la tabla. Si estas son las horas estimadas, pues lo que haré es tomar la depreciación por hora, que me dio un lempira con 20 centavos, y se multiplica por las horas. Entonces será 3.100 por 1,20. 3.600 por 1,20. 3.500 por 1,20. Y en cada celda yo fui metiendo una fórmula distinta. Aquí las horas por 1,20, que está acá arriba. Aquí las horas por, y yo digité el 1,20. Aquí digité todo. Eso es lo que le funciona, ¿ok? ¿Con qué me acostumbro yo? La celda que se mueve multiplicado por la celda que siempre es igual y arrastro. Entonces, de esta manera, ahora sí. Aunque aquí se ve más grande, en el video es un poquito más legible. Ok. Entonces ya sé cuánto se va a depreciar cada año. ¿Cómo lo hice? Las horas que se estiman multiplicada por el factor de depreciación por unidad, que en este caso es por hora de trabajo. ¿Cómo se calcula la depreciación acumulada? La depreciación que tengo, que en este caso es 0, más la depreciación del año 1. Entonces se acumuló 3.720. Repito la fórmula.
la depreciación que tenía, que en este caso es 0, más 3.720. Al arrastrar la fórmula, que como arrastro la fórmula, me coloco en la celda y fíjense que pasa de una crucecita blanquita y gordita a una crucecita negrita y flaquita. Cuando usted hace eso, usted puede arrastrar la fórmula. ¿Okay? Nótese que se hace un marco verdecito. Y al arrastrar la fórmula, vuelvo a los 19.800, pero con una fórmula distinta. Antes era la resta de estos dos. Entonces, la depreciación acumulada será, para el año cuarto, acumulé 12.240 en el año 3 y le sumo la depreciación del año 4. Para el año quinto, tenía 16.200 y le sumo 3.600 del año quinto. Ahora vamos al valor en libros. Parto de 20.000 y tengo dos maneras de calcularlo. Uno, el costo, en este caso siempre son 20.000 menos la depreciación acumulada. Entonces, dejé fijado el costo para cuando arrastre la fórmula y le resto esta celda que se va a mover. Me queda 16.280. Y si yo vuelvo a arrastrar la fórmula con este cuadrito, con esta crucecita negra, y la arrastro, vuelvo a los 200 con una fórmula distinta. Entonces, pueden calcular el valor en libros restando al costo, o sea, al valor en libros año 0, la depreciación acumulada. Y la otra opción es valor en libros del año anterior, no importa cuál sea, yo no voy a fijar esta celda, menos la depreciación de cada año. Entonces, aquí no hay celdas fijas. Entonces serán 20.000 menos 3.000, 16. Luego 16 menos 4, 12. Bueno, redondeado. 11.960 menos 4.200, sigo bajando. Y de esa manera vuelvo otra vez a 200. Entonces, en el cálculo anterior eran 20.000 menos 16.200. En el nuevo cálculo, 7.700 menos 3.960. Entonces, hago estos distintos cálculos para que vean que hay distintas maneras de llegar a los mismos resultados. Y en las tablitas siempre van a quedar valor en libros año 0, costo. Valor en libros último año, en este caso es el quinto año, 200, que es el valor residual. Y en el último año queda en el depreciación acumulada el importe depreciable. ¿Y qué era el importe depreciable? La diferencia entre costo menos valor residual. Entonces, ahorita ya se aplicó el segundo método de depreciación, pero siempre hay que hacer registro contable. Entonces, me pide registro del primer año. La partida siempre, siempre, siempre es la misma. Siempre. ¿Cuál es el cambio? El cambio es aquí. Siempre será gastos de administración como cuenta, subcuenta de depreciación, contra depreciación acumulada ¿de qué? De edificios, de mobiliario y equipo, de maquinaria y equipo, de vehículos. Aquí va a cambiar el nombre de acuerdo a la cuenta. Entonces, en este caso, corresponde a la depreciación del año 1. Aquí es unidades producidas. 3.720 contra 3.720. ¿Cuál es el año 1? Bueno, siempre cuando se hace la partida, o cuando se hace, mejor dicho, el registro contable,
se hace con la data que está en la columna de depreciación anual. Si le dijeran, no, tiene que ponerla del año 4. Ah, bueno, la del año 4 son 3.960, que casualmente coincide con la de línea recta, pero es casualidad. No es que si aplico este método en el cuarto año coinciden. No, en ningún momento sucede eso, porque esto depende de las horas que sucedieron. Entonces, segundo método de depreciación, la lógica es la misma que línea recta. La diferencia está en que necesito un dato adicional llamado horas, kilogramos, kilómetros, millas. Necesito un dato adicional para saber cómo hacerlo. En las empresas manufactureras, este es el método por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me dedico a fabricar, yo me comprometo y mi labor es llevar control de las horas que trabaja cada máquina, llevar control del tiempo que trabaja cada persona para saber, para poder identificar los costos, para saber cuánto tiempo me tardo. Muy bien. Producidas. Entonces, este es el segundo método de depreciación. Vamos al tercer método. Este fue el segundo método. Tercer método. Doble saldo decreciente. Doble saldo decreciente supone que usted utiliza más el activo en sus primeros años de vida. Y ya cuando está finalizando su vida útil, le va disminuyendo el uso. Esa es la premisa de doble saldo decreciente. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, que es un camión repartidor. Usted le pone mayor carga y hace más viajes al inicio. Ya al final, no tanto. ¿Y por qué se terminan usando este tipo de métodos, como doble saldo decreciente y como suma de dígitos, que es el siguiente? Son métodos acelerados. Son métodos que procuran depreciar todo lo posible en los primeros años porque o no tengo la intención de quedarme con el activo hasta el final o pretendo o muy probable se dañe antes de tiempo. Entonces procuro usarlo lo más posible o procuro depreciarlo lo más posible al inicio. Cabe mencionar que para los métodos distintos a línea recta, es decir, para unidades, doble saldo decreciente y suma de dígitos, yo tengo que pedirle permiso al SAR, al sistema de administración de rentas que antes se llamaba Dirección Ejecutiva de Ingresos. Pero si me quiero ir sin preocupación, sin tener que pedir permiso, porque es el método más fácil de hacer y es el método más fácil de auditar, me quedo con el depreciación línea recta. Veamos entonces. Estoy en doble saldo decreciente. En doble saldo decreciente voy a llevarme este. Necesito la misma información. La misma información de línea recta. Costo, valor residual, línea vida útil. Sin embargo, doble saldo decreciente, lo que va a calcular es un porcentaje de depreciación. Entonces, como depreciación. De la siguiente manera. Será 100% de la vida útil y el 100% es una constante. Entre los años de vida útil multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque línea recta supone que usted dijo 100%,
100% de la vida entre los años de vida útil. Y para que sea doble saldo decreciente, entonces multiplicamos por 2. Por eso es que sucede esto. Entonces, ¿cómo se aplica? $100 entre 5 años que va a durar esta bomba por 2. El 2 es constante, el 100% es una constante en esta fórmula. Es decir, se va a depreciar 0.4 o 40% anualmente. Aquí tiene una peculiaridad. Como no pretendo llegar a este momento, no está escrito el procedimiento de qué hago al final. No está la directriz porque se supone que usted nunca va a llegar. Sin embargo, para fines académicos, como necesitamos cerrar el ciclo y necesitamos llegar a las mismas reglas, entonces, valor residual, 200, que es el 1% del costo. Depreciación acumulada, 19.800, que es los 20.000 menos 200. Y aquí voy a marcar en amarillo, porque el problema lo voy a tener cuando llegue a esta celda que acabo de marcar en amarillo. Repito, ¿por qué estoy dando esta instrucción adicional? Porque se supone que nunca llegamos ahí. Entonces queda un problema de ¿y qué hago al final? Entonces, ¿cómo se aplica doble saldo decreciente? Lo que hace es, para cada depreciación, lo que haré es tomar el valor en libros del año anterior y multiplicarlo por la tasa de depreciación, que en este caso es 40%. Entonces se deprecia 8.000 y acumulo estos 8.000 porque estoy en el año, perdón, lo del año anterior más este año, 8.000. Y calculo el valor en libros como 20.000 menos, que es en este caso el valor en libros del año anterior menos la depreciación anual. Al dejar estas tres fórmulas yo puedo arrastrarlas, pero las voy a construir. Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación anual? Este factor que resultó multiplicado por el valor en libros. La depreciación acumulada es la depreciación que tenía el año anterior, sumándole la depreciación de este año. Y el valor en libros será el valor en libros del año anterior menos la depreciación de este año. Repito. Depreciación del año 2, valor en libros del año anterior por 40%. Depreciación acumulada, depreciación que tenía en el año anterior más depreciación del año 2. Y valor en libros. Valor en libros del año anterior menos depreciación anual. O, opción 2, costo menos depreciación acumulada. Entonces, nótese que yo cambio fórmula y llego exactamente al mismo valor. Depreciación año 3, valor en libros del año 2 por 40%. O 0.4 si lo convierto en decimal. Depreciación acumulada, la depreciación que tenía más la depreciación del año 3. Y valor en libros del año anterior menos depreciación. Y ahora sí, arrastro la fórmula porque ya siento que rayé mucho haciendo lo mismo. Entonces, llego al año quinto. Llego a un momento que se supone que ni siquiera voy a llegar. ¿Qué voy a hacer? Determinar manualmente, no con la fórmula, determinar manualmente cuánto le correspondería al aplicar este método si yo llego al año quinto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo dos opciones. Restar las depreciaciones acumuladas, porque yo ya calculé cuánto voy a tener al final, o restar los valores en libros.
En ambas situaciones me da el mismo valor. Y tengo 2.392. Esto sucede porque no sé cómo voy a llegar al final. No es la intención llegar a ese punto, pero de alguna manera tenemos que hacer el cierre completo. Entonces, doble saldo decreciente me requiere que haga el registro contable por el año 2, por el segundo año. Entonces será repito, cuando hacemos el registro contable, siempre lo sacamos de la columna depreciación anual. Porque la depreciación acumulada es la acumulación de distintos registros contables. La partida sigue siendo la misma, solo va a cambiar el monto. Que en este caso, en lugar de ser el año 1, pasamos al año 2. Tomamos el dato de depreciación anual, que en este caso son 4.800. Y el registro contable queda con 4.800. Considero que este es el método más complejo porque implica calcular un porcentaje y aplicarlo. Pero el sentido de este método es acumular toda la depreciación al inicio del periodo. Existe el saldo creciente, es decir, donde ustedes le empiezan a dar vuelta, pero no existe realmente esa dinámica. Que lo mismo sucede con suma de dígitos. Entonces ahora vamos al siguiente. Suma de dígitos. Cuarto método de depreciación. Regresamos a un método de depreciación que sí cuadra. Pero estoy haciendo un leve cambio. Lo que estoy colocando aquí, voy a dejarle otro colorcito, no forma parte de la tabla, ¿okay? No es un requerimiento, pero lo coloco porque a veces sirve para aclarar qué es lo que significa acá. Suma de dígitos, ¿qué supone? Es otro método de depreciación acelerado, pero lo hace con base a los años de la vida y hace una distribución sistemática, más que porcentual. Y al final, aquí sí vuelven a cuadrar, no como pasó con doble saldo decreciente, que no cuadran al final, sino que tienen que hacerlo cuadrar. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Distribuimos el importe depreciable entre un factor denominador, es decir, o el denominador de la fórmula. ¿Cómo será? Será, como son 5 años de vida útil, diremos 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Sé que en las ingenierías este tipo de sumas tiene un nombre y es una fórmula y no me acuerdo. Que si fueran 10 años de vida útil, usted diría 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y tendría un denominador o el importe depreciable se parte en 55 partes. Aquí, como la depreciación son 5 años, el importe depreciable se segmenta en 15 partes. Entonces, el factor será, como es acelerado, 5 entre 15. Pero les digo, esa columna no es obligatoria. 5 entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 y 1. Entonces, si segmentamos todo el importe depreciable en 15 partes, asignamos 5, 4, 3, 2 y una parte. Así. Entonces, la depreciación anual será este importe depreciable, por si no nos acordamos. Ahora sí.
Denominador 15. Importe depreciable costo menos valor residual. Entonces la depreciación anual será esta fracción por el importe depreciable. Y diremos 5 entre 15 por 19.800. Pueden también plantearla 19.800 entre 15 por 5. Pueden plantearla 19.800 por 5 entre 15. Y siempre llegan al mismo factor, perdón, al mismo resultado. ¿Por qué? Porque es una multiplicación y división. El orden de estos factores, o sea, el orden en que coloque esta información no va a alterar el resultado. Porque recuerden, primero se ejecutan los paréntesis, primero se ejecutan las multiplicaciones y divisiones y luego se suma y se resta. Reglas básicas de matemáticas, por si acaso no le hacían caso a su profesor de matemáticas o la clase que lleven aquí, es importante. 19.800 entre 15 por, siguiente factor, 4. 3 entre 15 por 19.800. 2 entre 15 por 19.800. Y 1.300. Entonces, si yo sumo toda esta distribución, regreso a 19.800. Y volvemos a repetir el procedimiento. Entonces, ¿dónde se aplicó el método? Aquí, al segmentar en partes iguales el importe depreciable. ¿Ok? Al aplicar esto. Entonces, la depreciación acumulada se fue calculando en cada uno de ellos. Entonces, van a notar que yo hago, aquí les convirtió a, ¿dónde está? Por 4, ok. Les resolvió varias divisiones y por eso tienen diferentes datos. Aquí digamos que sí van a necesitar ver el video. Pero eso lo hace Excel automático. Y la depreciación acumulada, repetimos el procedimiento. Depreciación del año anterior más la depreciación del año. Me arrastró la fórmula y quedo aquí con 19.800. Valor en libros. Costo menos... No. Valor en libros del año anterior menos depreciación anual. Y lo arrastro. Y vuelvo a 200. Es decir, hago la misma fórmula una y otra vez. 4.000, si estoy en el importe, el valor en libros del año cuarto. Entonces son 4.160 del valor en libros del año 3 menos 2.160 de la depreciación anual del año 4. Y de diferentes maneras yo regresé al mismo valor. ¿Qué me pide? Suma de dígitos. Que haga el registro contable por el año 4. Entonces, año 4. Suma de dígitos. Voy a seleccionar la depreciación del año 4. ¿Por qué la depreciación anual? Porque esta es la que se hace en los registros. ¿Por qué no toma esta? Porque es la acumulación de las distintas partidas. Entonces, en el año 4 son 2.640 la depreciación. ¿Qué cosas sí cuadran? No importa el método. Estos datos con letra roja siempre serán los mismos. ¿Cómo llegué a ellos? Dependerá del método, porque no voy a llegar siempre a los mismos datos. Y es por eso importante, y es lo que nos requiere la NIC 16, que digamos cuál es el método de depreciación.
Entonces tengo que especificar que si lo hago por alguna línea en particular de grupo de activos, entonces tengo que decirle, lo hago de esta manera. Si se lo aplico a todos mis activos fijos, entonces digo, mis activos fijos se deprecian de la siguiente manera. Entonces, esta es la parte toral de este tercer parcial, que es, que es la depreciación. Esta es la parte toral, pero no es todo, porque recuerden, partimos de la medición inicial. Esto, 4 métodos de depreciación es la medición posterior para luego darle baja de activos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cabe mencionar que la primera semana no me hicieron caso, la segunda semana me tienen que hacer caso. ¿Okay? Baja de activos requiere que usted ya haya hecho la tabla de depreciación, ya haya hecho los registros contables que correspondan, pero principalmente la tabla de depreciación, para poder deshacernos de ese activo dependiendo del método que se haya asignado para la baja de activos. Aquí está la misma guía, pero es la que tienen allá, esta parte. Esta creo que está en un orden diferente, eso es todo. Pero ustedes le van a hacer caso a la que está en el otro archivo, que incluso creo que es más corta. Se las reduje. Entonces, no me hicieron caso la primera vez, voy a repetirlo. Avancen con la guía para que tenga sentido la siguiente clase, ¿ok? Igual, como les comenté al inicio, la siguiente clase será el próximo lunes 8. En este caso, solo tengo uno para reposición. Entonces, en este caso, el único que va a reposición, nos vemos el miércoles 3. Pero obviamente yo voy a aplicar esto una vez que yo reciba la notificación del coordinador correspondiente porque yo sé que por carreras autorizan distintos coordinadores. Entonces, para hacer la reposición respectiva. Así que en este caso ya solo me quedo con la única persona que va a reposición el miércoles, ¿ok? Entonces, este es el contenido, no hemos terminado. Entonces, los otros usen su hora de clase para avanzar un poquito con la guía y tenga sentido la siguiente clase. Porque la clase de lunes, al ver baja de activos, tendremos que tomar información que ya teníamos registrada en diferentes partes para poder hacer los cálculos. Entonces, no me hicieron caso la primera vez, la siguiente vez se les va a hacer un poquito más difícil porque yo sigo acumulando contenido. ¿Okay? ¿Alguna consulta que quede en la grabación? Gracias, Jen. Entonces, en este punto, detengo la grabación.